El Ministerio de Educación Nacional ha venido trabajando con los actores del sector, poniendo en marcha programas y estrategias para lograr los objetivos propuestos. Un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan este espacio de opinión, que lo hacemos pensando pues, en el sector de la educación del país, pero sobre todo en la ciudadanía, para involucrarlas, hacerla parte de discusiones alrededor de temas y problemas que tienen que ver con el sector y con el conjunto de la complejidad social que día a día nos interpela. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un análisis pertinente en una coyuntura reciente de los últimos días alrededor de los datos suministrados por el Ministerio de Educación Nacional en materia de ampliación de cobertura en educación superior pública en Colombia. Y digo de coyuntura porque, digamos, este es un país que se mueve por coyunturas y perdemos la oportunidad de ahondar y profundizar en discusiones que permitan incidir en temas estructurales pensando en la transformación del país. Sobre el tema de la educación superior hemos venido hablando en los últimos años de manera recurrente y permanente, abriendo el debate, un debate que debe ser enriquecido desde la pluralidad y de la diversidad del sector de la educación, con argumentos y con ideas que nos permita ir mejorándolo cada vez más. Así que este tema amerita ahondar en su reflexión y por eso lo he llamado debemos continuar avanzando. Cómo se han hecho avances importantes en materia de cobertura, los distintos programas que el Ministerio de Educación viene adelantando, que hoy tienen un impacto evidente en términos de oportunidades a los jóvenes de regiones geográficas del país que históricamente han estado excluidas y marginadas del acceso al derecho a la educación superior. Así que quiero compartir con ustedes esta reflexión para seguir ahondando en la discusión con insumos y con argumentos que nos permitan tener una discusión inteligente y argumentada. Debemos continuar avanzando. En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida, concibe la educación como un derecho fundamental progresivo que el Estado debe garantizar. Por ello, en educación superior pretenden alcanzar una cobertura de 500.000 nuevos cupos con calidad, pertinencia y gratuidad. En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional ha venido trabajando con los actores del sector, poniendo en marcha programas y estrategias para lograr los objetivos propuestos. En este sentido, recientemente algunas voces del Congreso cuestionaron la veracidad de las cifras de ampliación de coberturas presentadas por el Ministerio en mención. Por consiguiente, es necesario recordar que el Plan Nacional de Desarrollo trazó la hoja de ruta por donde avanza la educación. Además, definió qué se debe hacer y tener en cuenta las estrategias de implementación, en especial en educación superior pública. Podríamos decir que la cobertura en Colombia, de acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Educación Nacional, alcanza 2.553.560 estudiantes matriculados al cierre del año 2024, logrando una cobertura bruta del 57,53% en comparación con el año 2022, que fue de 54,9%, y el 2023 de 55,4%, de los cuales en el sector oficial se encuentran matriculados 1.401.639 estudiantes y en el privado 1.151.921. En relación con lo anterior,
se evidencia un esfuerzo de política pública que debe ser sostenible. Las cifras presentadas muestran que en el año 2023 ingresaron a la educación superior pública 65.063 estudiantes y en 2024 125.441 de ellos, lo cual registró una ampliación de cobertura de 190.000 nuevos estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: universidades públicas, es decir, sistema universitario estatal, 55.842 estudiantes, instituciones técnicas y tecnológicas públicas, las ITTU, 30.314 estudiantes, y el SENA, 26.592 estudiantes. Asimismo, hay que reconocer el fortalecimiento de la política de gratuidad de la matrícula, que beneficia a 874.814 estudiantes, y la reducción de la deserción universitaria por debajo del 8%. Estos avances pueden ser insuficientes, pero demuestran una hoja de ruta que debe continuar, fortalecer y sostener la educación. Consecuentemente, estos esfuerzos de ampliación de cobertura han tenido un enfoque territorial, teniendo como prioridad las regiones y territorios donde el indicador de acceso es bajo, incluyendo las zonas azotadas por la violencia, a lo que se suma el abandono estatal, donde se recomienda no continuar repitiendo el modelo centralista. Hay que resaltar que programas como sedes regionales, tránsito inmediato a la educación superior y universidad en tu colegio demuestran que es posible llegar a los jóvenes de las zonas rurales, marginadas y excluidas de la geografía nacional, que históricamente han sido condenados a ser ejércitos de reserva para la guerra. Otro componente importante para hacer posible estos resultados es el incremento de recursos para funcionamiento adicional al IPC, con el fin de mejorar las condiciones financieras de las universidades oficiales. De esta forma, avanzar a la meta de 500.000 nuevos cupos en educación superior. En este sentido, desde el sistema universitario estatal SUBE, aportamos experiencia y capacidades tendientes a lograr ese propósito. La apuesta del gobierno ha sido amplia y ambiciosa en materia de cobertura, infraestructura, regionalización, financiamiento, integración de los niveles del sector, que tienen como objetivo garantizar la educación superior como un derecho fundamental de manera progresiva. En materia de educación superior, el debate está abierto. Necesitamos cambios y transformaciones en cuanto a reformas legislativas que por décadas hemos demandado. De manera razonable, su realización implica un liderazgo que incluya la diversidad y pluralidad del sector. Se requiere una educación de calidad y pertinente al alcance de los jóvenes. Ese era el análisis que quería compartir con ustedes. Creo que hay datos de fuentes oficiales del Estado, en este caso el Ministerio de Educación Nacional, pero también datos que de la Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros del Sistema Universitario Estatal SUBE hemos venido construyendo en los últimos años y que podemos cotejar y relacionar con la información del Ministerio. Y dan cuenta de esta información, dan cuenta de esta cifra. Hoy la cobertura en Colombia es del 57.53%. Hemos avanzado. Y el avance se evidencia cuando lo contrastamos y lo comparamos en términos de trazabilidad en años anteriores. Como por ejemplo, en el año 2022 teníamos una cobertura del 54.9%. Y en el año 2023 una cobertura del 55.4%. Y en el año 2024 57.53%. Es decir, un incremento en cobertura de 2.1%.
que se reflejan en 190.000 nuevos estudiantes que ingresaron al sistema de educación superior. Incluso podemos contrastarlo. ¿Dónde estaban ubicados esos 2.553.560 estudiantes? Teniendo en cuenta que la educación en Colombia, como servicio público, es prestado en un sistema mixto, público y privado. Y ahí podemos ver que en el sector oficial, es decir, público, de esos 2.553.000, se encuentran matriculados 1.401.000. Y en el sector privado, 1.151.000. Este es el sistema mixto de educación superior en Colombia. Sistema mixto. Es decir, la educación la presta el Estado y los particulares. Entonces, cuando se plantea la discusión sobre si estas cifras son ciertas o no, pues para poder desconocer esto, pues hay que tener argumentos y elementos de fondo para falsear este indicador, para falsear esta cifra. Es decir, 190.000 estudiantes que hoy están en el sistema de educación superior del país, en este caso, sistema de educación superior público del país. Y como hemos dicho, esto es fruto de una serie de estrategias que hay que reconocer le ha implementado el Ministerio de Educación Nacional, ha sido la política de este gobierno enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo, y es priorizar en esto, en ampliación de cobertura. Estrategias como Universidad en tu Colegio, tránsito inmediato a la educación superior, regionalización, sedes regionales, pues han contribuido a este indicador que está a corte del año 2024. Hay que ver los esfuerzos que se han hecho en este primer semestre del 2025, segundo semestre del 2025 y lo que queda del 2026 en la finalización de este gobierno. Estoy seguro este indicador se va a mover favorable y positivamente. Así que pues esa es la discusión, pero además también el reconocimiento a cómo se ha contribuido en el logro de este indicador en el fortalecimiento de la base presupuestal de las universidades. Esto ha demandado recursos importantes. Hay que decirlo también, este gobierno ha reconocido el desfinanciamiento estructural de la universidad pública, lo cual ha llevado que se giren recursos adicionales para poder soportar esta ampliación de cobertura, con una particularidad. Estos nuevos recursos han hecho base en el presupuesto de funcionamiento de las universidades y es lo que nos permite soportar esto. Pero además hay que decirlo, creo que la discusión no debe estar centrado solo en cifras de esta naturaleza. Creo que la discusión tiene que ser de fondo. Y nosotros desde el SUE la hemos propuesto. Y es las reformas estructurales, que el Congreso de la República no ha hecho. Entre ellas, las reformas del artículo 86 y 87 de la Ley 30 del 92, que permita construir un nuevo modelo de financiamiento de la universidad pública. Estamos a la espera de ello. No solo las universidades, los jóvenes de Colombia, que permitan que la universidad pública pueda tener mayores medios en términos financieros para proyectar mucho más el esfuerzo en ampliación de cobertura, llegar a los territorios, a esos territorios donde el derecho a la educación históricamente ha sido negado. Que también hay que reconocer que gran parte de estos 190.000 cupos es porque en el marco de esos programas de ampliación de cobertura se han hecho con un enfoque territorial, es decir, las zonas geográficas del país donde los indicadores de cobertura son bajos, que en su mayoría azotados por la violencia. Así que aquí hay un esfuerzo y creo que la discusión de Colombia hoy en materia de la educación superior como derecho es cómo la ampliamos, cómo la profundizamos. Y esto va a requerir grandes debates públicos, esto va a requerir un Congreso que permita hacer reformas en función de lo que el país demanda y necesita. Así que era necesario hacer esta reflexión que contribuya con argumentos, con datos y con información objetiva que la suministra el Ministerio de Educación Nacional, pero que también desde el sistema universitario estatal, con sus equipos técnicos, hemos venido construyendo en los últimos años, no solo para la discusión, sino para la toma de decisiones, para fortalecer el diseño de políticas públicas en materia de educación, para que Colombia siga avanzando, continúe avanzando. Creo que ese es el propósito nacional y es un propósito al cual invito y a lo cual estamos convocados todos como sociedad. Muchas gracias.